Muchísimas gracias. Gracias, señor Planas, por acudir, por comparecer. Le he escuchado atentamente y realmente cuando ha terminado su comparecencia, su intervención, realmente estaba muy contenta porque yo decía, pues todo va muy bien en la agricultura y en la ganadería y la pesca y la alimentación en nuestro país, pero no es la impresión que me llevo cuando yo hablo con las organizaciones, con pequeños productores, con la Federación Española del Vino, con las denominaciones de origen de nuestro país. No sé, no es la impresión que yo me llevo. Le he visto muy positivo, describiendo cómo está el sector en general y yo veo al sector más preocupado que la exposición que hemos visto hoy, ¿no? Me he quedado muy contenta, pero creo que el sector no está igual de contento. A mí me gustaría hablar, ha hablado usted de presente y futuro, y a mí me gustaría ir un poquito al pasado más reciente, que es cómo estaba el sector antes de que llegara esta crisis. El sector estaba en la calle, estaba realizando unas movilizaciones, pidiendo una serie que se cubrieran una serie de necesidades que el sector tiene desde hace mucho tiempo en materia de agricultura y ganadería. Y no podemos perderlo de vista, porque los agricultores y los ganaderos han dejado todas esas movilizaciones, han dejado sus intereses propios, el de su propio sector, el de su propia supervivencia, para ayudarnos a todos, ¿no? Para estar ahí, para que no haya problema con el abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Y eso no podemos perderlo de vista. Que estemos viviendo una crisis, que haya que tomar medidas urgentes en estos momentos, no puede hacer perder de vista los problemas que ya tiene de base el sector. Y es por eso que yo creo que, aunque tengamos que hablar de las medidas que se han tomado durante esta crisis, no perdamos de vista que hay que poner sobre la mesa, como usted ha dicho, todas las leyes o todas las intenciones que usted tenía desde el principio de la legislatura, como puede ser la ley de cadena agroalimentaria, ¿no? Yo creo que ahí hay que entrar lo antes que lo permita las circunstancias, lo más pronto posible, porque de ahí vamos a tener que solucionar muchas cosas. Usted ha dicho que lo que ha traído la Unión Europea o lo que ha propuesto la Unión Europea era positivo pero insuficiente y eso es lo mismo que yo opino de los reales decretos que ha implementado el Gobierno para este sector durante la crisis del COVID-19. Positivo, sí, no hace daño, pero tampoco ha solucionado realmente los problemas que tenemos. Empezando por ese primer Real Decreto 5/2020, en el que realmente no era de urgencia, pero no ha solucionado ninguno de los problemas reales que tenía. Y los reales decretos, por ejemplo, los dirigidos a la mano de obra, ¿no? A facilitar esa mano de obra que es tan necesaria en la agricultura y en la ganadería de nuestro país, se queda muy corta. Y los números que nos ha dado son realmente, creo que hay que revisarlos, porque si necesitábamos contingente de mano de obra extranjera en un número muy elevado, yo tengo cifras que hablamos de que necesitamos alrededor de... hablamos que de los 65.000 contratados o personas que vienen temporeros de fuera de la Unión Europea, solo 43.000 son españoles, es decir, tenemos una mano de obra muy necesaria que viene de fuera. Y la misma Unión Europea ha previsto que, dentro de las restricciones de movilidad, todas las personas que fueran a trabajar en el sector primario como temporeros tuvieran esas excepciones para poder movilizarse. Si no llegan hasta España, ¿cómo realmente estamos cubiertos ahora mismo con las campañas que están teniendo lugar, esas campañas que van a empezar a llegar? Realmente yo creo que el Real Decreto no ha cubierto toda esa necesidad y así nos lo hacen saber las organizaciones agrarias. Así que, ¿por qué no pone en marcha? Nosotros hemos propuesto una proposición no de ley para poner en marcha un mecanismo, una plataforma digital de coordinación y de captación de personas que quieran trabajar en este sector. ¿Por qué? Porque ahora, debido a esta crisis, va a elevarse muchísimo la tasa de paro y creemos que puede ser un buen mecanismo para que las personas que se queden sin trabajo, para los universitarios, por ejemplo, que quieran empezar a trabajar cuando su calendario lo permita. Siempre, por supuesto, que lo que perciban por ese trabajo no estuviera o no minorara el poder acceder a sus becas, ¿no? O, por ejemplo,
que se pueda facilitar corredores verdes dentro de nuestro país en este proceso de desescalada. ¿Para qué? Para que podamos cubrir las necesidades de mano de obra. Hay lugares que con su Real Decreto podrían llegar a cubrirlas, pero hay otros lugares que no. Y después, en general, en muchos lugares de España, en muchos cultivos, se necesita mano de obra extranjera. Me cuesta mucho pensar que sin que lleguen esos contingentes se esté cubriendo, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo está funcionando el Real Decreto y que me dé los números, ¿no? Porque que todo esté cubierto en estos momentos y que esté previsto que se cubra en las futuras campañas, las más cercanas, los agricultores y ganaderos no están tan tranquilos con esa cobertura de mano de obra. Hablamos de Oreca, ¿no? Yo creo que el sector agrario, ganadero, el sector del vino en concreto, tiene un problema muy grave con el cierre del canal Oreca. Y aquí quiero comentar que el canal Oreca no sabe todavía cómo va a ponerse en marcha, no tiene garantías de cuándo va a poder trabajar de manera real, porque la desescalada no va a permitir que abra todo el canal Oreca. Muchos hoteles de Andalucía, que es la comunidad de donde yo vengo, y otros lugares de España, están diciendo que con la desescalada tal cual está planteada en trazos gruesos, va a ser imposible abrir. Entonces, si no podemos traer turismo, que es parte del consumidor en el canal Oreca, si el canal Oreca en sí no va a poder abrir al 100%, necesitamos más mecanismos, necesitamos más ayudas directas a todo el sector que se dedica realmente al canal Oreca en una gran mayoría. Y los grandes de cada subsector pueden más o menos hacerse ver con esas líneas ICO, porque a los pequeños les está haciendo muy difícil llegar a esas líneas ICO para tener liquidez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el canal Oreca, ese canal que no ha absorbido toda la demanda que suele tener, ¿qué hacemos con esa demanda? Porque los almacenamientos son insuficientes, para mantener la calidad de ciertos productos que se están almacenando no podemos tenerlos allí demasiado tiempo. Necesitamos más medidas, ayudas directas y, sobre todo, que este ministerio esté de la mano con el Ministerio de Turismo, de Industria, Comercio y Turismo, para que las previsiones de apertura del canal Oreca vayan paralelas a las medidas que tome el Ministerio de Agricultura. Ha hablado del sector de la flor cortada, un sector que en muchas de las zonas donde está establecido, como puede ser Murcia, Extremadura o la costa noroeste de Cádiz, de donde yo provengo, está prácticamente al borde de la desaparición. Lo ha nombrado, lo tiene en su pensamiento, yo lo sé, siempre lo nombra en sus comparecencias, pero no tiene ayudas directas. Ha tirado toda la producción que tenía para Semana Santa, toda. Muchas de las empresas son pequeñas, son familiares y todavía estaban pagando pagando o haciendo frente a la financiación para esos cultivos. Y ahora mismo no pueden hacer frente a los nuevos cultivos para poder salir de estas. ¿Qué hacemos realmente? Ha hablado de almacenamiento. Yo he hablado con las personas que trabajan en la flor cortada directamente y me dicen que el almacenamiento en la flor que ya está cultivada y lista para la entrega es imposible. Se ha perdido mucho dinero y es que este sector da mano de obra a una zona que, si desaparece el sector, van a tener un problema muy grave en su actividad económica y en todo lo que eso va a conllevar para esa zona. Puede desaparecer y así me lo hacen llegar. Otro sector con muchos problemas es el sector del vino. Me he reunido con nuestro compañero eurodiputado, portavoz de la Comisión de Agricultura en Bruselas, y yo misma, compañeros de comunidades autónomas, con más de 10 denominaciones de origen que están muy preocupadas. Dependiendo del tamaño, dependiendo de la zona y del tipo de vino, podemos hablar de diferentes necesidades, pero en general están muy preocupados por cómo se va a hacer la transposición de esta directiva para hablar de los temas de esa destilación de urgencia, de esas podas en verde, de esos almacenamientos privados. Están muy preocupados de cómo se va a llevar a cabo, porque la vendimia llega dentro de muy poco tiempo, de pocos meses, y dentro de las circunstancias que estamos viviendo, creo que tenemos que mirar hacia esa vendimia con tiempo, porque Oreca, que en muchas ocasiones en pequeños productores de vino, estamos hablando de que no solo es el 60% de su ingreso que proviene de Oreca, sino en muchas ocasiones el 80 y el 90 de denominaciones de origen pequeñas. ¿Qué van a hacer?
¿qué van a hacer esas denominaciones? Entonces, ¿qué queremos para el sector del vino? Pues que pidan y soliciten a la Comisión Europea que se flexibilicen los pliegos de condiciones a la hora de establecer porcentajes de vino en las denominaciones de origen y que, además de esta transposición de esta ley, se tenga en cuenta el pormenor de algunas necesidades que tienen las denominaciones de origen. Y como no puede ser de otra manera, los consejos reguladores viven o reciben ingresos de las bodegas que son las productoras y que están acogidas a esas denominaciones. Pues yo creo que realmente ahora en tiempos de crisis los consejos reguladores tienen muchos problemas de financiación y creo que también tendríamos que mirar hacia ellos para que a través de ayudas directas al sector para la promoción del vino, que ahora va a ser más necesaria que nunca, tanto en comunidades autónomas, que ya lo miraremos allí, pero a nivel nacional, que esa promoción siga haciéndose y que se haga no solo fuera de España, sino aquí en nuestro país.